entrevista que tenemos pactada con el doctor Adrián Martínez Levy. Él es profesor investigador del CIDE y también tiene estudios de licenciatura de Sociología en la UNAM, con especialización en Fenomenología Sociológica y comprensiva aplicada a los movimientos artísticos de vanguardia y modernidad. También es maestro en Lingüística aplicada por la UNAM, con especialización en corriente francófona de la enunciación y la polifonía lingüística aplicada a la comprensión semántica y pragmática de la ironía. Es doctor también en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires, ya en Argentina, con especialización en semántica argumentativa. Y bueno, con él vamos a hablar sobre la lectura semiótica de las extremas derechas en el mundo. Le damos la bienvenida al doctor Adrián. Tenemos ahí un problema con el audio, a ver si puede prender el audio en su computadora. Ya, me parece Listo. que ya está encendido, me escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir algunas de las claves que, en mi opinión, son relevantes en este asunto. Claro, y para empezar a analizar este asunto de esta lectura semiótica, ¿cuál es ahora sí el análisis que hace usted a partir de este punto de análisis de los signos, de los símbolos, de la forma de comunicar de las extremas derechas? Sí, en definitiva, podemos, digamos, llegar a un acuerdo de que mucho o gran parte de lo que ocurre a nivel de la reproducción material de nuestras vidas está, digamos, filtrado por el modo en que el modo en que interactuamos a partir de instancias comunes, que en términos muy generales vamos a denominar aquí signos, ¿no? Y cómo estos signos se pueden desplegar en una infinidad de materialidades, ¿no? Desde un discurso propiamente dicho hasta un gesto muy particular e incluso sutil pueden servirnos para poder tener una comprensión quizás más profunda a veces eh, con estos gestos, por ejemplo, de lo que podríamos tener con un discurso guionado y estructurado y orientado a determinados fines, ¿no? En ese sentido, creo que es importante, antes de entrar en materia de un análisis particular, entender el contexto en el que nos encontramos hoy en día y por qué estamos muchos investigadores ciertamente preocupados por las tendencias que estamos viendo a nivel global de diferentes figuras que están llegando prácticamente a los límites de lo que las formas democráticas liberales y los principios que de alguna u otra manera han regido, con sus excepciones, evidentemente, a lo largo de la historia de la modernidad, ¿no? Pues ciertos principios universales, ¿no? Y cómo se están estirando y cómo podemos ver también continuidades y discontinuidades con movimientos de extremas derecha del pasado y de los que tenemos hoy en día. Pero en definitiva es importantísimo mencionar que todo esto responde a una lógica de decadencia de la hegemonía o del hegemón internacional que era Estados Unidos, que lo fue eh, prácticamente durante la segunda mitad del siglo XX, y que parecía que al finales del siglo XX era pues lo que algunos denominaban el fin de la historia, ¿no? Me refiero particularmente a Francis Fukuyama, que decía que pues, las democracias liberales habían llegado a un punto en el que pues, no había una visión distinta del mundo que el de la socialdemocracia o cierto tipo de modelos que quizás no estaban dentro de un margen muy hacia la izquierda, pero que sí, en definitiva, no rayaban tampoco en un conservadurismo como el que estamos viendo hoy por hoy. No sé si quieres que yo siga hablando o tienes algunas pistas que quieras compartir conmigo para efectos de ir llevando la conversación o yo continúo.
Doctor Adrián, poner sobre la mesa algo muy importante me parece que es pues preguntarle más bien cuál es el papel de las izquierdas frente a este fenómeno, porque digamos, si hubo un ascenso de estas extremas derechas, lo vemos en el caso Donald Trump, fue porque lograron convencer a parte de la población. Por ejemplo, Donald Trump obtuvo votos de migrantes, de la comunidad LGBT, de esos a los que hoy manda a reprimir, pues obtuvo votos porque logró configurar esta idea de, pues esta idea de hacer grande América otra vez, ¿no? Entonces, por lo menos logró tocar a ciertos sectores. En ese sentido, preguntarle, a veces se deja de lado el tema cultural porque se cree que la batalla en realidad solo es en el terreno político y económico. Sin embargo, al dejar de lado esta parte de lo cultural, vemos que suceden este tipo de cosas, porque a veces las izquierdas creen que porque ya llegaron al poder o que porque ya lograron su cometido, pues hasta ahí llegó su finalidad. Sin embargo, pues el papel que representan las izquierdas debe ser fundamental para hacer entender qué es lo que está pasando y cómo funcionan estas derechas, porque el discurso que se propone desde ahí a ahorita, por ejemplo, es que pues la izquierda solo quiere, y eso lo pelean en el terreno cultural, ¿no? Que el discurso que ellos manejan ahorita es que las izquierdas solo quieren concentrarse en el género, ¿no? Que van a llevar a, bueno, van a llevar a los países a avalar matrimonios igualitarios, a avalar el aborto, se centran en este tipo de temas y de ahí desencadenan también una guerra en lo cultural. Estados Unidos tiene una industria cultural avasallante. Entonces, preguntarle en ese sentido, ¿cuál es el papel que jugarían las izquierdas para contrarrestar esta guerra que se juega también en el terreno cultural? Sí, yo no podría estar más de acuerdo. En definitiva, si bien el mundo material y el mundo que parece ser en el que nos desenvolvemos físicamente y presencialmente, no necesariamente es el que habitamos también en el terreno simbólico. En definitiva, yo podría decir que este resurgimiento de la derecha, muy distinto de otros movimientos en el pasado, por mucho que existan, digamos, formas en las que podamos establecer analogías con el fascismo clásico o con los neofascismos en el sur del continente americano en los años 70, eh, y entre ellos también se pueden establecer continuidades y discontinuidades. Creo que lo que caracteriza hoy por hoy este resurgimiento de las derechas debe entenderse más bien como la emergencia de un nuevo dispositivo discursivo y simbólico e ideológico y además performativamente eficaz. Cuando hablo de performatividad me refiero a cómo las ideas nos llevan a actuar de una manera específica en el terreno social. Esto articula, en definitiva, este dispositivo articula un descontento, una nostalgia y una pulsión de orden en una escena global marcada por muchísima incertidumbre. Yo en particular creo que para entender el surgimiento de Trump hay que ver claves muy importantes que tienen que ver con un marco económico, político global y cómo el proceso mismo en el que Estados Unidos apostó a partir del modelo neoliberal, que fue la hiperglobalización, es decir, que el capital financiero internacional decidiera salirse de los centros de acumulación, que vamos a decirlo en términos muy generales es el norte global, y empezó a irse a zonas del sur global a conseguir eh, mano de obra barata, y esto en un principio parecía que era un modelo perfecto para gente como Estados Unidos o, bueno, nuevamente, estamos hablando no nada más de un Estado o de un poder centralizado en un Estado, como quizás ocurría en los años 30 en Europa, sino más bien hoy por hoy estamos viendo un tipo de clase social que está mundialmente dispersada, que es pues los que detentan, digamos, la acumulación de los flujos internacionales económicos. Y lo que decidieron hacer estas empresas transnacionales fue irse a espacios donde la mano de obra fuera barata y sin darse cuenta, desindustrializaron sus propios países de origen
eh, en aras de conseguir trabajo con baja remuneración y conseguir altos porcentajes de plusvalor o excedente que iba del sur al norte global. Y lo que ocurrió fue que la industria, principalmente de Estados Unidos, y los que vemos hoy que están votando a Trump, fueron quienes se quedaron sin los trabajos de suelo que se fueron hacia otros países. Y esto generó, digamos, un proceso de desindustrialización y también de desaceleramiento económico. Aparte, pues una infinidad de factores también que influyen en las dinámicas de las crisis económicas, ¿no? Desde el 2008 al presente, cómo es que Estados Unidos, en definitiva, pues ha perdido el control de las cadenas globales de, de, de flujo de capitales y que ahora un nuevo frente se abre por lado de China, Rusia y algunos países de las BRICS a desafiar, digamos, esta hegemonía. Entonces, en ese sentido, precisamente es en el que aparecen estas figuras que parecen concentrar todo este descontento, toda esta pulsión de recuperar el orden y entregan un dispositivo que hace que la gente de alguna manera se sienta atraída, aunque no se dé cuenta que en el fondo eso no necesariamente lo va a reivindicar en las áreas en las que su vida puede resolverse de mejor manera. Entonces, pues claro, eso lo vimos o lo estamos viendo en Argentina, lo vimos en Brasil, lo estamos viendo en muchas partes de Europa, cómo estas figuras que son orbitantes o que están fuera de la órbita del de la política tradicional, ¿no? Y cómo estas empiezan a ganar adeptos a partir de meras, pues hay investigadores que plantean la diferencia entre bienestar, un bienestar, vamos a decir, objetivo de ciertas clases medias, por ejemplo, y que podría verse esto de manera muy clara en Argentina, y cómo estas mismas clases medias son como atraídas por malestares subjetivos que no necesariamente están traducidos en su vida eh, diaria, cotidiana, como por ejemplo un malestar subjetivo del orden de los invasores vienen a quitarnos el trabajo, ¿no? Que no necesariamente es tal, ¿no? Simple y sencillamente es una idea que se instala de manera simbólica para efectos de que la gente genere una aversión o un distanciamiento frente a otros actores dentro del espacio social que no son necesariamente quienes son realmente los que los despojan de aquello que en algún momento tuvieron. Porque quienes realmente, vamos a decirlo en términos muy generales, despoja, pues es la clase dominante, las oligarquías, ¿no? Entonces empieza a haber una dinámica muy compleja entre la reproducción de la vida material y la reproducción de las ideas en términos de una especie de economía simbólica en donde pues en ciertos tipos de foros o a través de cierto tipo de personas se empiezan a instalar ideas como si estas fueran per se naturales o reales, cuando en definitiva responden más bien a una lógica de imponer un cierto tipo de orden pues político, económico, social, ¿no? Un ejemplo que podemos dar a partir de esto es algo que yo en particular estoy trabajando en un artículo de investigación, que es, por ejemplo, el empleo de un término muy particular en un podcast muy famoso de Estados Unidos, en el que un personaje llamado Joe Rogan, que entrevista a muchas personas del ámbito público y tiene miles de millones de seguidores, invita a Elon Musk en febrero de este año y se tardan alrededor de 10 minutos en explicar lo que para ellos era una idea muy relevante de un psicólogo, me parece que de origen canadiense, libanés, que se llama Gad Saad, quien plantea la idea de que en Occidente un cierto tipo de empatía nos está llevando al suicidio civilizatorio. Y esto
Joe Rogan y Elon Musk en su podcast lo plantean como la empatía suicida, ya con un término muy específico, y parecería ser que esto, al menos en el podcast, es como una especie de hallazgo entre dos personas competentes y que tienen una visión o noción del estado social actual, y se deja de lado la idea de que este mismo concepto impone una forma de reproducir y de entender el mundo desde un espacio plenamente ideológico y no, como ellos presumen decirlo, como una especie de supervivencia tecnocrática en la que cierto tipo de disfunciones sociales pueden ser atacadas como si fuésemos programadores que pudiéramos quitar una especie como de bicho. eh, eh, me explico, hay una especie de instrumentación de ideas de académicos, ¿no? Como este personaje canadiense, que se llevan al terreno de lo ideológico por actores o agentes que tienen incidencia en la opinión pública, y cómo esta idea de empatía suicida, ¿no? Tal como ellos lo plantean, se traduce en modos en el que los receptores o la gente que escucha estos discursos lo toma como algo que es dado como una especie de estado natural de Occidente frente al cual nos tenemos que defender, ¿no? Entonces, esta empatía selectiva que debemos de aplicar reproduce lógicas como la que estamos viendo hoy en día en Estados Unidos. Es decir, la gente se da cuenta que si ellos son buenos o son empáticos con las necesidades del otro, puede que su civilización de manera global esté tendiendo hacia una especie de destrucción. Entonces, nos damos cuenta aquí cómo es que aparatos institucionales llevan a las calles el aparato represivo, y agentes con una prominencia particular dentro del espacio de la opinión pública instalan estas ideas para efectos de darle cierto sentido a las prácticas sociales que las revisten. Entonces, ante una empatía suicida, evidentemente un Estado se va a defender incluso con tanquetas, ¿no? Y disparándole a su población. ¿Por qué? Porque eso va en contra del progreso de la civilización. Entonces, este es solo un ejemplo muy particular de cómo una idea, un dicho muy particular se puede desdoblar o se puede traducir en formas en las que el Estado actúa para prevenir ese presunto suicidio civilizatorio por ser empáticos con gente migrante, con gente con necesidades, con gente desplazada, y esa idea, de alguna manera, legitima tanto a nivel institucional como a nivel de la opinión pública, actos represivos. No sé si me explico. Sí, y esta idea es, estas ideas más bien que nos acaba de exponer son bastante interesantes y sobre todo bastante buenas como claves de análisis para entender la forma en la que a partir de estos signos, a partir de estos símbolos, de esto que mencionaba al inicio, de estas instancias comunes, se van conformando discursos, se van conformando narrativas que además también tienen, en el caso de muchas de las derechas, en general las derechas en plural, tanto en América Latina como principalmente en Europa y también en Estados Unidos, van tergiversando no solamente la lectura del presente, sino también en una suerte de revisionismo histórico van destacando o destacan sobre todo ciertos elementos del pasado en función del presente para poder articular esas ideas que están de esas ideas que están diseminando por distintos medios de comunicación. Y me llama la atención este estudio que dice que está elaborando, porque también, y ahí va la pregunta, eh, ¿cómo podemos entender la transformación que ha tenido esta conformación de ideas, esta conformación de una falsa ideología a partir de las nuevas formas de comunicación? ¿Eso lo ha estudiado usted o cómo lo ve o cómo lo analiza en el sentido de que también ahí tenemos otra forma de comunicación ahora? Antes no existían las redes sociales, no existían esta forma de los podcasts, que además el tema del podcast ha sido como ahora en los últimos 10 años por lo menos
una forma que permite diseminar bastante las ideas en una población que ya no solamente es local, sino que puede trascender las fronteras. No, en definitiva, estamos ante un escenario, digamos, a partir del siglo XXI, que ha cambiado por completo las reglas del juego. Eh, Existe un semiólogo argentino llamado Eliseo Verón, quien en un libro muy famoso, al menos en el Cono Sur, plantea la idea de que en realidad lo que ocurre cuando nos juntamos en comunidad es que estamos coordinándonos a partir de lo que él denomina una semiosis social. Es decir, semiosis es, digamos, el sufijo cis viene de procesos, ¿no? Entonces, él plantea en su visión, vamos a decir, que está a medio camino entre filosofía social y semiótica, la idea de que en realidad el modo en el que reproducimos las relaciones sociales es a partir de cómo estos signos entran en procesos de negociación y disputa en el terreno de lo social. Ahora, eso en los 80s, cuando fue elaborada esta teoría, pues se restringía precisamente al ámbito social material, vamos, digamos, el mundo físico. Los diarios, los medios de comunicación tradicionales, la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? El periódico y tal. Eh, Sin embargo, a partir del siglo XXI, cuando, digamos, se genera esto que conocemos hoy en día como la red, el Internet eh, y lo que habita dentro de este espacio, podemos decir que hay una especie de transformación de esa semiosis social en un ámbito digital al que a mí, digamos, todavía no he escrito algo contundente a propósito, pero está, digámoslo así, en el tintero, que es una especie de replicación de esta semiosis social, física y del mundo real, ¿no? Digámoslo así, al espacio digital. Y esto, en definitiva, ha generado dinámicas completamente distintas, sumados al hecho de que también el siglo XXI, a partir de distintas discusiones que se dan también en el campo filosófico y de las ciencias sociales, en el que nos damos cuenta que lo que producimos socialmente como signos o como instancias de congregación simbólica, son instancias que nosotros podemos diseñar y que podemos implementar con ciertos fines, ¿no? Esto básicamente está planteado desde la propaganda nazi, ¿no? Con Joseph Goebbels y todo su aparato mediático a través del cual logró convencer a toda una población de situaciones completamente, pues, delirantes para un ojo ajeno a esa sociedad, para efectos de tratar a aquellos que eran los enemigos del nacionalsocialismo alemán como deshumanizando a sus enemigos, ¿no? Algo que estamos viendo hoy por hoy también en Palestina y que constituye también una especie de ironía histórica muy particular de cómo el pueblo judío fue víctima de una instrumentalización o cosificación de su identidad para efectos de construir un enemigo común para la Alemania nazi y cómo ellos hoy en día en Israel están haciendo lo mismo con la población palestina. Pero bueno, esa es una discusión aparte muy delicada y que hay que tomar con pincitas porque pues, podemos caer rápidamente como en falacias y en instancias problemáticas. Pero lo que quiero decir es que nos dimos cuenta que podíamos instrumentar a partir de ciertas claves o indicios semióticos la acción social. Entonces, esto traducido a un espacio en donde los signos son lo único que circula, como es el espacio de Internet, porque en el espacio de Internet, si bien hay afectos, si bien hay corporalidades, no son las que tenemos en la semiosis social de la que hablaba Eliseo Verón. En el espacio
del Internet tenemos simplemente ideas relacionadas con otras ideas a partir de índices y relaciones semióticas o semánticas o pragmáticas o como queramos llamarle, de coordinación de cómo vamos a entender y llamarle a las cosas. Entonces, eso en definitiva se ha traducido y tenemos casos muy documentados, como el caso de Cambridge Analytica y todo el escándalo que ocurrió con el Brexit, con la elección de Trump en su primer mandato, de cómo a partir de una ingeniería social implementada de manera puntual a los usuarios de Internet a partir de la información que ellos mismos han decantado a través de sus propias cuentas en la red, es decir, si yo pongo lo que me gusta, lo que no me gusta, participo en ciertas cosas, me alineo con otras cosas, ya hay un perfil de cómo es que mi ideología está más o menos articulada en el mundo social. Y a partir de eso, Cambridge Analytica lo que hizo, o el escándalo que surgió, fue que con esta diseminación de los perfiles de Facebook y de otras plataformas, se empezaron a diseñar campañas específicas a los usuarios. Entonces, el miedo que tú puedes llegar a tener en un espacio social distribuido es muy distinto al miedo que se puede diseñar para tu personalidad, para tus gustos, para tus fobias, y de esa medida incentivar un tipo de performatividad como fue salirse del Brexit, votar en contra de que Inglaterra se quedara en la Unión Europea, o votar por el propio Donald Trump o por Mauricio Macri, como también se llegó a probar que Cambridge Analytica también estuvo involucrada en eso. Estamos viendo que el terreno de la semiosis digital, como estoy yo más o menos prefigurándola aquí, también es un terreno de disputa plenamente simbólico, plenamente semiótico, porque todo es traducido a un lenguaje particular de que ciertas personas responden ante ciertos estímulos. Y cómo es que se ha hecho una imagen demoníaca de los migrantes en Europa, los famosos menas, para gente como Abascal y Vox, que son, digamos, de los movimientos de derecha radical, o la propia Marine Le Pen, o Giorgia Meloni en Italia. Todo ha sido a partir de una instrumentación, digámoslo así, sui generis, es decir, particular al sujeto que está interactuando con plataformas digitales, en donde le están dando una dieta muy particular de símbolos para efectos de que formen parte de una congregación. Entonces estamos hoy en día, y no quiero ser tampoco como pues conspiracionista de que vivimos manipulados y tal. Hay un cierto tipo de agencia, hay un cierto tipo de criterio que una amplia segmento de la población puede, digamos, establecer ciertas defensas o ciertos distanciamientos ante lo que ve en redes sociales, pero también tenemos que decir que la gran mayoría de la gente que está ahí, pues no tiene quizás esta contextualización de lo que está ocurriendo, y esta información que recibe quizás no la puede procesar de una manera en la que pueda tomar una decisión con un criterio más formado, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos la movilización de masas. Entonces, gente que podemos desarticular y analizar estos fenómenos, pues nos ponemos así como pues en un estado de demasiada inquietud, porque pues estamos viendo en nuestras narices cómo se están instrumentando ideas que son esencialmente delirantes, como la idea de que la empatía, cuya esencia es la solidaridad social, y que eso quizás haya sido el elemento fundamental del progreso civilizatorio, nos lleguen con una idea que le impone una restricción, ¿no? Una empatía selectiva, porque si no, te puede llevar a la destrucción. Es delirante cuando uno lo ve, cuando uno escucha esas cosas y entiende el valor social que puede ocupar en términos de comulgar y cosificar a una, o no cosificar, sino como consolidar una identidad política, quizás no, pues muy bien formada, pero sí partícipe
de esas ideas, pues se vuelve algo absolutamente pues descomunal, ¿no? Radical. Doctor Adrián, sin duda alguna, pues es un tema que pues es muy relevante en la discusión porque es parte de los procesos de socialización que tenemos y que a veces no entendemos, pero que pues gracias a su explicación logramos dilucidar un poco más la situación. Agradecerle por su participación el día de hoy, pues en el marco de esta colaboración de Contralínea con el CIDE. Muchísimas gracias a ustedes. Recordarles que aquí en la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE estamos organizando una red de estudios de extremas derechas. Yo por ahí también tengo un articulito que escribí sobre Giorgia Meloni y Javier Milei a partir de un encuentro que tuvieron en la cumbre del G7 del 2024. Y bueno, muchos esfuerzos que estamos intentando hacer para efectos de desmantelar estas narrativas y buscar la manera de establecer no una contracampaña empleando los mismos métodos, sino más bien un modo de establecer coordenadas para que la gente sea capaz de asumir una agencia pues más neutral, más desvinculada de lo que puede ser la instrumentación o la ingeniería social a partir de pues, comunicación, ¿no? Entonces, pues nada más decir eso, y estamos muy contentos de tener estas participaciones desde aquí del CIDE para Claro, y nosotros Contralínea. también estamos, exactamente, y nosotros también estamos contentos de tener estos análisis con ustedes, que son de distintos temas, así que bueno, queda abierta también para futuras participaciones. Le agradecemos, doctor Adrián. Muchísimas gracias.